Hola, buenos días. Hoy es jueves, 2 de septiembre. Bienvenidas y bienvenidos a OnePlus TV y su espacio de entrevistas. Y bien, se llegó a la meta de vacunación en los primeros 100 días de gobierno. Más de 9 millones de personas vacunadas, lo que da cuenta de la oferta cumplida por el antes candidato Lasso, ahora presidente. Los aplausos, pero pasan rápido y la luna de miel también parecería que consiguió. Ayer la bancada legislativa de Pachacutic amenazó al gobierno con rechazar la reforma económica presentada para este año y cualquier otro proyecto. Inentendible. Rechazan sin calificar primero las propuestas, no las conocen siquiera y ya están amenazando con rechazarlas. O sea, protesta sin propuesta. Además de responsabilizar a Guillermo Lasso por el desprestigio de la Asamblea Nacional. Por favor, como si todos no hubiéramos hecho seguimiento también de lo que ha venido sucediendo en la Asamblea y cómo ellos han hecho absolutamente todo lo posible por desprestigiarse. Y hay quienes dicen que en tan poco tiempo ya dan visos de que serán peor que la Asamblea anterior, que llegó a tener un 2% de reconocimiento, popularidad, lo que sea, pero llegó a un 2%, o sea, por los suelos. Hoy en nuestro segmento editorial, la expresidenta Rosalía Arteaga hablará sobre el agua de Quito, buen tema en estos momentos tormentosos que vive la ciudad. Y es un gusto, es también un honor presentar a nuestro primer y único invitado en este día, no solo porque el tema lo amerita, sino y sobre todo porque es una oportunidad de tener con nosotros a Roberto Izurieta. Él es máster en ciencias políticas con especialidad en speech communication, o sea, algo así como comunicación discursiva de la Southern Illinois University, director de proyectos latinoamericanos en la Universidad de George Washington. Fue el primer latinoamericano ganador del premio Rising Stars de la revista Campaign and Elections, o campañas y elecciones. Ha trabajado en campañas políticas en varios países de América Latina y España. De hecho, ha sido asesor de los presidentes de Alejandro Toledo de Perú, Vicente Fox de México y Álvaro Colón de Guatemala. Hoy en día es muy reconocido por todos ustedes por sus análisis políticos en CNN en español. Bienvenido, Roberto, qué gusto tenerlo con nosotros aquí en One TV. Bienvenido. Muchísimas gracias, Yolanda, por la invitación. Un gusto estar en tu programa, a tus órdenes. Muchísimas gracias. Bueno, como ustedes se imaginarán, vamos a hablar acerca de estos primeros 100 días de gobierno. Pero sí quisiera ir por el principio, aprovechar que está Roberto y hacer un análisis desde el comienzo. ¿Cómo se explica que un candidato gane la presidencia con un 52% aproximadamente de votación y que a los pocos días cuente con una aprobación de más de 70 puntos? Más aún, que a los 100 días tenga una cifra que escala aún más, casi 75%, según datos, ¿no? ¿Qué ha hecho bien Guillermo Lasso? Muchas gracias por la pregunta. En primer lugar, yo quisiera rescatar lo siguiente. Los primeros 100 días son muy importantes por otro elemento que creo que debemos discutir, y es porque se imprime el carácter del presidente en su gobierno, en sus nominaciones. Entonces, yo creo que él ha hecho elecciones de ministros de Estado, la mayoría de ellos profesionales de carrera. El ministro de Relaciones Exteriores, la ministra de Gobierno, una mujer con tantos años de experiencia. Pocos líderes ecuatorianos dedicados al servicio público podrían tener el currículum o la experiencia que ha tenido la ministra de Gobierno, Alexandra Vela. Ha sido concejal, ha sido asambleísta, ha sido diputada, ha sido subsecretaria de Gobierno, ha sido secretaria general de la Administración y ahora ministra de Gobierno. Ha sido decana de una de las universidades prestigiadas. El ministro de Economía, también un funcionario que ha sido miembro de organismos internacionales y representante en otros países, en Bolivia, si mal no recuerdo. Y así muchos otros. Entonces yo creo que el haber nombrado profesionales de muy alto nivel en un país donde lastimosamente a los profesionales de alto nivel que están en el servicio público no le pagan ni una cuarta parte de lo que ganarían en el exterior trabajando en las instituciones que podrían trabajar, es una muestra de el deseo
de sacar al país adelante. Entonces yo pienso que ese siempre es el rescate más importante de los primeros días. ¿Con quién vas a gobernar? ¿Qué clase de gente el presidente busca? Y aquí viene una cosa interesante. Entonces la crítica muchas veces es, bueno, ¿y dónde está la política? Y ese es el gran dilema que hay que calibrar y balancear, porque efectivamente hay un divorcio entre la vieja política y la nueva política. Ya, a eso vamos a llegar. Si me permite, Roberto, yo sí quisiera ir topando algunos puntos. Me parece sumamente importante y además muy bien expresado esto de que se imprime el carácter de un gobierno o de una autoridad en los primeros días. Y justo a eso quería ir, a estos hitos que han ido marcando este camino y este carácter del propio Guillermo Lasso, que quiera que no es la cabeza de equipo. Y yo me iría desde el discurso de posesión, que pienso que fue para todo el mundo, pues realmente fue un respirar nuevamente después de haber tenido gobiernos muy confrontacionales, cuando más bien el presidente actual demostró apertura hacia todos los sectores del país, habló de diálogo, derechos y libertad, ¿no? El encuentro el gobierno del encuentro lo llamó. Ese discurso fue el principio de este elemento importante en el inicio de la construcción de la imagen que hoy proyecta Lasso. El mensaje era que el camino para llegar el cumplimiento de los objetivos comunes es el encuentro, que fue el camino que él escogió para comunicar su mensaje en la campaña y sobre todo en la segunda vuelta. Y ahora ese encuentro, si bien tiene que ser, por supuesto, con todos los ecuatorianos, tiene que ser también con los distintos partidos políticos. Y ese es el gran reto. Lo que dijo Guillermo Lasso en su discurso de ayer es que si bien el primer reto de las vacunas era casi impensable al inicio de su mandato, este reto de encontrarnos cuando existen instancias políticas que no representan la modernidad que el Ecuador está viviendo, los retos que el Ecuador está viviendo, será muy difícil. Claro, usted está con muchas ganas ya de entrar a eso vamos a entrar en pocos segundos, pero como le digo, aprovecho que usted está aquí para hacer un recorrido, aunque me parece importante de algunos elementos que él ha marcado en el camino. Por ejemplo, que usted ya lo dijo, el tema de su gabinete y las formas fueron también importantes. En un acto muy sencillo, lo primero que hizo fue presentar su gabinete social, o sea que había un mensaje de que lo social va a ser muy importante para mí, y un gabinete que fue bastante bien acogido. Además, no sé si usted recuerda, hubo un momento conmovedor cuando Lasso le pide al representante de los LGBTQ que se acerque y lo abraza con manifiesta emoción. Actuaciones como estas, ¿será que suavizaron su imagen de frío banquero y también su vinculación con Opus Dei, que para algunos puede tener concepciones moralistas extremas? Bueno, yo soy gay, yo soy casado, vivo con mi pareja más de 20 años, soy casado. Guillermo Lasso y su familia conocen a mi pareja y desde el principio nunca sentimos nada más allá que total apertura, que afecto, que cariño, sin ningún tipo de distinto. Entonces, si bien es cierto, yo entiendo que muchos en el país se quedaron sorprendidos bajo esta imagen de que ser un hombre religioso podría implicar el que no pueda entender o hasta discriminar personas distintas a ellos, pues no era cierto. Y también lo hizo en la segunda vuelta y también, como bien tú dices, lo hizo en el gabinete. Sí, pero no olvidemos que en la segunda vuelta estamos en campaña, y en campaña hay muchas cosas que se dicen, que se proponen, se promueven, que no siempre corresponden a la realidad del propio candidato, ¿verdad? De su circunstancia. Usted dice que tenía ya una relación personal y en donde ya lo conocía, pero el país no. Otro hito que fue importante es cuando la Corte Constitucional amplió el espectro del tema y despenalizó en gran medida el tema del aborto, y él manifestó su respeto a una decisión de una institución que no era la del gobierno. Eso también creo que cayó muy bien en mucha gente. Es más, ha habido personas que
que no estaban con él o que incluso en su campaña manifestaron que votarían por él por no votar por el contrincante. Sin embargo, posteriormente dijeron no, he cambiado de opinión. Este es un gran ser humano. En fin, ahora vamos a ir entrando a hard politics, como a usted le gusta. Por un lado, la vacunación no es solo un tema de salud pública, sino fue el principal elemento para la reactivación económica. Esa fue la propuesta de Guillermo Lasso. Pero aún más importante es legitimar la palabra de una autoridad. Creo que eso es algo que lo está beneficiando bastante. Sin embargo, la luna de miel podríamos decir que ya llegó a su fin. Usted ya escuchó ayer a la bancada de Pachacuti, UNES va por el mismo camino. Lasso ha hecho lo posible en materias de economía y del tema tributario a través de decretos. Sin embargo, los verdaderos cambios requieren de formalidad legislativa. ¿Cómo ve usted en este punto el convocar una consulta popular? ¿Este es un signo de debilidad del gobierno o de astucia política del gobierno? Yo no me siento calificado, no vivo en el Ecuador, no me siento calificado como para discutir los términos y las oportunidades o los momentos para la consulta popular. Yo vi el programa de ayer del presidente, me parece que fue sumamente claro en su invitación a continuar este espíritu de cooperación que ha demostrado enormes éxitos como el de vacunación, es decir, este fue un equipo, este fue un logro de todos, de profesionales que estaban conscientes de la urgencia que estaba viviendo el Ecuador y de la comunidad internacional. Entonces, asimismo, en la comunidad internacional, acudiendo a líderes de distintos espectros ideológicos, con el objetivo de conseguir vacunas, y el hecho que el Ecuador es de los países que más vacunas proporcionalmente a su población ha recibido. Pero no solamente es recibir las vacunas, es distribuirlas, es administrarlas. Sí, y uno de ellos, con gran trabajo. Correcto. Entonces, lo que él dice es, lo que yo entendí que él dice, lo que yo escuché que él dice es, pues bien, utilicemos el mismo espíritu en la política, y ese es el gran reto. Entonces, hay partidos de distintas ideologías que tienen distintos proyectos, que fueron elegidos los de la Asamblea en primera vuelta electoral, y la segunda vuelta electoral ayuda a incrementar la representación de los líderes. Entonces, en este caso tienes un líder que ha asumido el mandato, que ha dejado claro su carácter en el estilo de los funcionarios que le van a acompañar, que son profesionales básicamente independientes o sin experiencia política, y dice, hagamos lo mismo básicamente con la economía, que es el gran reto. El gran reto es conseguir empleo. El gran reto, y él lo dijo muy claro, el gran reto es que pensemos en aquellos que no tienen empleo. ¿Cómo podemos hacer para que tengamos más y mejores empleos? Y se refirió sobre todo a la reforma, a la necesidad de la reforma laboral. Entonces, efectivamente, de lo que dijo el presidente ayer, va a enviar una propuesta, supongo que las próximas semanas, y le corresponderá a las instancias políticas que hasta ahora han dado muestras de ser más bien de la vieja política, pero hay que dar esa oportunidad, sobre todo basado en este hecho exitoso que lo hemos logrado, en este buen momento que podemos decir como país lo hemos logrado. Entonces ahora le toca a las instancias políticas, algunos le llaman de la vieja política, a ver si decir, señores, ustedes están a la altura del reto, ustedes son parte de este país, que lo que estamos diciendo de manera realista es trabajemos juntos para ir resolviendo esos problemas. Entonces esa es la invitación, ese es el estilo. Efectivamente, y ayer con mucha claridad lo que hizo fue repetir lo que ha venido diciendo, lo cual muestra una consistencia. Sin embargo, es curioso, y yo quería comentar esto con usted ayer en un prestigioso noticiero. Claro, dijeron, muy bien, ya, aplausos, la vacuna, pero miren todo lo que todavía no ha hecho. O sea, inmediatamente ya pasó, es un día después,
ya eso está en el pasado y ahorita ya se vuelve como un derecho nuestro, ¿verdad? No, ya no se ve el esfuerzo y todo lo que hubo detrás, como usted lo señaló, sino que vamos a lo siguiente, así somos y así de apremiantes son las necesidades también del país. Ahora, a mí me llama la atención cuando hablo de esta luna de miel que se estaría acabando, no solamente hablo de esos sectores que están abiertamente en la oposición, sino los mismos economistas que son de su propia ideología, que una vez que ha enviado la reforma presupuestaria para lo que queda de este año a la Asamblea, tienen una fuerte crítica y también lo están apurando porque ven que podría haber dejado pasar el momentum de estos 100 días para enviar las papas que queman, que son reformas tributarias y laborales. Entonces, es más, ellos mismos, y por decirle, sus amigos, ¿no? Le critican que, pero usted dijo que los primeros 100 minutos, que esa misma noche iba a enviar a la Asamblea. ¿Qué pasó? ¿Qué pudo haber pasado, Roberto, ya con una mirada eminentemente política, para que esta parte de la reforma estructural que necesita el país no se haya aprovechado estos 100 días? ¿Es un error eso? Muy buena pregunta, Yolanda, y no nos queda más que tratar de interpretar el por qué se da esto. Y quizás con lujo de detalles podríamos tratar de especular al respecto. Y yo sí me atrevería a especular. Una hipótesis, una posibilidad de por qué existe no rechazo, pero cuestionamientos en sectores más bien muy formales, económicamente acomodados, en decir, ¿y por qué esto y por qué esto otro? Al mismo nivel que el político. Y yo no dejaría de especular o de preguntarme si que no es que sienten o tenían expectativas distintas al gobierno de Guillermo Lasso, que Guillermo Lasso iba a llegar, iba a nombrar un gabinete en donde cada uno de ellos pueda ser reconocido por cada uno de estos grupos sociales, económicos, que puedan sentirse, bueno, ahora este es el gobierno de los empresarios, ahora es este el gobierno, lo que le acusaban en la campaña, este es el gobierno de aquellos que tienen más dinero y vamos a actuar en una línea que muchos de ellos dicen tenerla clara. No, por el contrario, la línea del presidente fue, yo tengo mandato popular y voy a escoger a los funcionarios profesionales de más alto nivel, muchos de ellos con poca experiencia en la administración pública y sin lugar a dudas en la política, porque esta es la manera que se realizan las cosas con mayores eficiencias. Entonces eso podría ser una posibilidad. La otra posibilidad es que efectivamente en economía, en macroeconomía, hay sectores que creen que la economía es una burbuja dentro de la sociedad y muchos países hemos aprendido que la economía tiene que caminar de la mano de la sociedad. Entonces venimos de una pandemia y hay una serie de consideraciones sociales, económicas que considerar. Entonces lo que dijo el presidente ayer, que yo pienso que fue muy interesante, es vamos paso a paso. No va a ser un gobierno arrollador donde va en principio a jugársela el todo por el todo en los primeros 100 días. No, vamos a ir paso a paso. Y eso me parece una actitud prudente y una actitud de aquellos que conocen la administración pública y también la administración privada, a través de lo cual, como en la vida, nada se consigue en el primer paso. Hay que ir paso a paso, pero hay que ir en la dirección correcta. Y generalmente es mejor ir acompañado. Mientras más gente nos acompaña, pues vamos. Ahora viene esa parte del trabajo, de que nos acompañen más gente. Pero yo sí pienso que se van a quedar atrás muchas personas, muchos líderes políticos, que como utilizando la palabra del mismo presidente, no se acaban de dar cuenta que este país va y debe ir hacia el camino de la modernización. La modernización también involucra a la política. Usted dijo algo que me parece muy importante. Usted habla de que ha llevado gente técnica, profesional, con buenas hojas de vida y con poca experiencia en la administración pública. Esto puede ser un arma de doble filo porque le puede pasar una factura. Quienes hemos estado y hemos sido burócratas sabemos
porque este es un monstruo que pisa fuerte. O sea, el conocer cómo funciona al interior, la burocracia es un tema sumamente importante, porque los obstáculos se dan en las partes intermedias, o sea, y eso solamente quienes han pasado por la administración pública lo conocen, y conocen cómo mover esa maquinaria tan pesada. Otro tema que a mí me llama la atención, quiera que no, porque eso es una realidad, la cultura empresarial, sobre todo, y tal vez política, de la persona de la costa es muy diferente al de la sierra. Nuestros tiempos, nuestra manera inclusive de responder a las cosas, lo que siempre nos burlamos, o sea, aquí en la sierra decimos después de conversar, bueno, ya te de llamarás, veamos, ¿no? Y en la costa, cuando a mí me ha tocado ir por temas de negocio, me dice, pero no me tontes, dime sí o no. No me digas lo va a pensar, sí o no, ¿verdad? Son dos estilos. Entonces, ahorita tenemos una gran cantidad de personas que son de la costa, lo cual me parece estupendo y muy bien, pero se encuentran con una cultura institucional muy diferente. ¿No cree que eso puede pasar factura? Que se puede perder un valioso tiempo. Eso de ir paso a paso muy bien, pero hay ir paso a paso porque yo controlo ese tiempo, pero cuando no lo controlo, sino que por temas externos, puede ser peligroso. Yo lo que dijo el presidente de lo de paso a paso se refiere a la solución de los problemas nacionales que nos llevan más de 20, 30 años sin poder avanzar, a un Estado que está desfinanciado, a un Estado que es una carga muy grande para que el sector privado, que es sumamente viable, que tiene mucha energía, pues siga creciendo. A eso se refería el presidente. Con respecto a tu inquietud, yo soy de los que cree que si es que el jefe, digamos en esto, el ministro, es una persona que es nueva, que es sana, que es profesional, que es capacitado o capacitada, pero al mismo tiempo llega al ministerio y sabe escoger, rodearse de cuáles de esos funcionarios y funcionarias le puede acompañar en esta línea de cambio en la administración. Eso generalmente es la mejor de las fórmulas. Esto es un desastre y ha pasado en muchos países donde, por ejemplo, un ministro que ya no es un profesional, sino simplemente está ahí por relaciones de amistad o empresariales, llega al ministerio y no sabe cómo hacer las cosas y las quiere hacer de otra manera. Y por supuesto comienzan todos los problemas porque en primer lugar la administración pública tú puedes hacer solo lo que está definido por la ley. En el sector privado tú puedes hacer todo menos lo que está permitido. Entonces es el primer gran error que cometen. Y después, con una suerte de arrogancia del poder y sobre todo de todo gobierno que comienza al inicio, comienzan a hacer cosas sin consultar a las distintas instancias de su propio ministerio. Y esta es otra de las grandes características que se dio, en mi opinión, en este nuevo gobierno. Es un gobierno con un sentido de país y sin ninguna clase de arrogancias. Es un gobierno que más bien lo que se siente es el peso de la responsabilidad. Entonces, todos estos elementos ayudan, pero coincido plenamente contigo que la administración pública es sumamente compleja, pero a mí sí me gusta ver en los países que haya gente nueva al frente de las instituciones y esta gente nueva tiene que saber rodearse de aquellos de la vieja política que no han sido contaminados o ya no están en este juego nefasto, demagógico, irresponsable y sin lugar a dudas en otra clase de juegos que son financiar a sus partidos políticos o otras cosas. Entonces, depende de cada una de estas personas que sepa rodearse de hombres, de mujeres, de personas sí, Roberto, de las distintas regiones del país. La elección no depende totalmente de las cabezas de serie, digamos, de las cabezas de los ministerios. Por ejemplo, una de las cosas que la gente le reclama a Guillermo Lasso es que ha mantenido lo que llaman a los correístas dentro de las instituciones públicas, pero es obvio, o sea, no se puede cambiar 450,000 funcionarios públicos, o sea, y puede que no hayan sido correístas, sino que coincidieron y estuvieron en la época de Correa, pero a lo que voy es que uno puede ir con tantas personas, pero la parte de la institución, esa mentalidad
burocrática aquí y en muchas partes del mundo, pues tiene su peso específico, y si uno no lo conoce, pues puede haber cierto error. Esa es mi opinión, aunque respeto muchísimo la suya también. Vamos a la política exterior. ¿Qué tal las señales que el gobierno está dando en este ámbito? Lazo busca acuerdos comerciales con Estados Unidos, China conversó con Xi Jinping, México estuvo visitando ese país, está empeñado en integrar la Alianza del Pacífico en todo el tema comercial, está cumpliendo con la máxima que él lanzó en campaña de más Ecuador en el mundo y más mundo en Ecuador. Lo dijo en el programa de ayer, la línea central y más importante a la comunidad exterior en el Ministerio de Relaciones Exteriores ha sido que le acompañe en el cumplimiento de una meta que parecía imposible. Esto es poder recibir la suficiente cantidad de vacunas para haber llegado a las metas que hemos llegado. Entonces hemos tenido un Ministerio de Relaciones Exteriores que ha estado concentrado en la ejecución de esta gran tarea y de esta gran meta. Un ministerio no solamente hace una cosa, y sin lugar a dudas el segundo gran objetivo del presidente en lo que compete a las relaciones exteriores es el incremento del comercio. Mientras más comercio tengamos, sobre todo somos un país que exportamos muchísimos productos, y sobre todo ahora que se estima y se espera que la reactivación económica se da, el que el Ecuador, los productos ecuatorianos estén en todo el mundo, más allá de las ideologías. Entonces ha llevado en sus reuniones dentro de la comunidad internacional y con los agentes diplomáticos un mensaje muy claro. Esto es lo que yo creo, esto es lo que yo necesito. Para mí eso es claridad en los objetivos, porque si tú llegas a cualquier reunión internacional o cualquier reunión de cualquier clase con 200 objetivos y hablas de todo lo que significa el quehacer de esa gestión, se pierde un poco. Entonces yo creo que el líder generalmente tiene que estar muy concentrado en sus objetivos principales. Entonces, con respecto a la comunidad internacional, número 1, necesitamos su ayuda para tener acceso a las vacunas, porque sin las vacunas no tenemos nada. Número 2, necesitamos trabajar en la economía, y para trabajar en la economía necesitamos reactivar el empleo, necesitamos inversión generadora de empleo. Entonces, se hace todo lo demás. El gobierno es una instancia muy grande, pero la cabeza, el líder tiene que estar concentrado en objetivos muy claros. En el programa de ayer el presidente fue muy claro. Hemos cumplido esta meta, vamos por la siguiente. Otra área que parece estar decidido a enfrentar Guillermo Lasso, que no veo que lo haya hecho ningún gobierno con seriedad, es más, se sospecha que haya sido alentado por algún gobierno, es la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico, el mercado de órganos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo ve usted porque realmente es como poner el dedo en la llaga y va a salir muchísima pum? O sea, puede haber unas reacciones realmente que se salgan de cauce. ¿Usted cómo ve este tema? ¿Cree que estamos preparados para contener todo el agua que se desborde del dique? Sin lugar a dudas, en mi opinión, ese es el mayor reto de los ecuatorianos. El nombramiento de la ministra Alexandra Vela, para mí es una clara señal de que a cargo de ese ministerio, para el cumplimiento de esa gran tarea, tenemos una de las mujeres más capaces, con mayor experiencia, y sin lugar a dudas, con un nivel de honorabilidad que ha sido incuestionado, no ha sido cuestionado por nadie. Entonces yo veo con optimismo el nombramiento de la ministra del Interior, de la ministra de Gobierno, en el nombre de la doctora Alexandra Vela, y estoy seguro que ella, con su capacidad, con su experiencia, como tú bien decías antes, pocos miembros del gabinete han estado en prácticamente todas las instancias del sector público. Ha estado en el sector privado, ha estado en la asamblea, ha estado en el consejo, ha estado en el ejecutivo, ha estado en las ONGs de estudios sociales. Entonces la diversidad de la carrera profesional de Alexandra Vela para mí es una garantía que, sin lugar a dudas, este es un problema muy grave. Sí, y para llevar adelante la solución de este problema necesitamos una persona de la capacidad
Ya, pero este no es un... Perfecto. Yo no estoy dudando para nada de la capacidad de la ministra Vela, pero es que esto no es un trabajo de una sola persona. Estamos hablando de defensa, de la policía, estamos hablando de inteligencia, que realmente ha dejado mucho que desear la inteligencia, tanto militar como la de gobierno en el pasado. Es más, no sé si incluso se está manteniendo el Departamento de Inteligencia de Gobierno. En fin, todo un componente muy serio, muy importante, y en donde además no olvidemos que los tentáculos del narcotráfico y en general el crimen organizado también han penetrado, y han penetrado en algún momento instancias de los propios gobiernos. Entonces es un pulpo realmente lo que vamos a enfrentar, muy grande. Estoy totalmente de acuerdo. Pero yo pienso que muchas veces la solución de los grandes problemas comienza desde la cabeza, porque lo ideal es que, sin lugar a dudas, la solución final de todos los problemas se da cuando todos nosotros participamos. Pero en este caos que existe en la seguridad interna, yo creo que la única estrategia es desde arriba, ir bajando y ocupar los territorios de la honorabilidad, los territorios de las actividades lícitas, la protección de los ciudadanos para que estemos en cada vez más territorios, y somos más, pero que vayamos ocupando esos territorios. Eso va a tomar tiempo, pero de nuevo, lo importante es saber que vamos en el camino y en la dirección exacta. Ahora vamos a entrar en un área de su expertise. ¿Cómo está la comunicación de gobierno? En un principio dijeron que sería prioritariamente digital, pero sobre el camino corrigieron que yo considero fue un error inicial. Sin embargo, tampoco se ve una adecuada y concertada estrategia de comunicación gubernamental, y sobre todo según la opinión de algunos analistas en la materia. ¿Cómo la ve usted? Tenemos un presidente que que es un empresario que ha dejado su actividad empresarial de hace más o menos 10, 15 años, no recuerdo con exactitud, y sí, efectivamente, muchos de los miembros que le acompañaron en su partido y le acompañaron en esta lucha de tantos años para llegar a la presidencia, tienen un origen más bien empresarial. Entonces llevaron exitosamente una campaña muy difícil en contra del correísmo, con las características de este grupo más bien innovador, empresarial, distinto. Sí, queda mucho camino por recorrer por parte del gobierno. En el área como la que tú estás preocupada, en el área de comunicación, la comunicación es un gran reto. Yo creo que Eduardo Bonilla es un hombre muy inteligente, es un hombre que ha demostrado su lealtad y su compromiso con un proyecto político. Es un hombre que maneja bien la comunicación, desde la comunicación entendida de la creación del mensaje y de la comunicación. Pero de nuevo, una debilidad o una carencia o una consecuencia de un gobierno más tecnócrata, por decirlo así, de mucho más técnicos y menos políticos, termina reflejándose en la carencia de cómo se maneja la comunicación. Entonces yo creo que estamos entrando a una etapa en la cual casi toda la comunicación recae sobre el presidente. Veo que algunos ministros están saliendo más al aire, pero la comunicación no solo debe recaer en el presidente, sino debe recaer en todos los ministros, y desde el Palacio debe recaer en las vocerías que se den para salir a la opinión pública a defender sus acciones. Totalmente de acuerdo. Y hay una acción que suele darse más bien con la gente que no tiene mucha experiencia ya en la gestión política, ¿verdad? Y es esto de decir, yo no voy a hacer publicidad, yo no me voy a publicitar, sin entender que el que otros gobiernos lo que hayan dicho es, wow, yo soy lo máximo, soy la última Coca-Cola en el desierto, etcétera. No se trata de eso, pero sí se trata de mantener un nivel de comunicación más allá de las vocerías, ¿verdad? Para quienes debe existir un plan estratégico también, pero más allá de eso hay que comunicar, porque si bien resultó ser un gran comunicador Guillermo Lasso, es muy didáctico, es muy frontal, es muy transparente y creíble, pero no puede ser el único, tendrá muchas otras cosas que hacer. Entonces esa comunicación permanente, pienso yo que está haciendo falta
más allá incluso de las reuniones y de los diálogos que está promoviendo con diferentes sectores, creo que en general la ciudadanía debe conocer más, incluso de los problemas que está atravesando el gobierno, de las vicisitudes, ¿verdad? Para lograr que haya una empatía también y no solamente una exigencia permanente. Realmente demostramos un egoísmo generalizado, o sea, lo que puede ser natural, pero hay que entender que estamos en una crisis muy fuerte. Entonces, las universidades quiero más, salud quiero más, seguridad social quiero más, en fin, eso en todos los sectores. Entonces, no hay, y no hay nada a cambio, porque la policía quiere más, claro, pero transparente también su propio presupuesto. Enséñenos cómo lo están manejando, enséñenos cuáles son las falencias, si tienen gente de más, qué sé yo, en lo administrativo, en fin. Y esa creo que es una labor, perdón, pero yo me estoy yendo un poco de boca, pero pienso que es una labor de todos los sectores, también transparentar su situación, porque creo que hay excesos en todo lado, creo que hay excesos en las universidades, creo que hay excesos económicos, digo, ¿no? En todas las instituciones, etcétera. Entonces creo que es un trabajo nacional el que hay que realizar antes de solo pedir y pedir y pedir. No sé qué opinas. Absolutamente. Yo quisiera rescatar en primer lugar algo que has notado, en lo que coincido, escuchando el programa de ayer del presidente, que ha desarrollado una capacidad didáctica que yo no la conocía mucho del presidente. Una capacidad didáctica sin esa sensación de que nos está dando lecciones, que nos está explicando, sino que nos está contando cuáles son las elecciones que tiene, por qué está tomando unas decisiones, una conversación coloquial, cercana, cálida. Eso me pareció muy constructivo. La ventaja de esta clase de programas es que los ministros, las distancias, los diputados tienen que leer qué es lo que eso nos dice. Lo que nos dice es que estamos entrando en una nueva etapa del Ecuador, donde el Ecuador quiere salir adelante, y para salir adelante salgamos dialogando, conversando, y sí, lo otro que tú dices es la justicia de las cosas más escasas en la vida. Entonces vamos a tener que salir con una serie de retos en el país, y tratemos que sean lo más justos posibles, de que no se le cargue la mano a uno más que a otro, sino que juntos avancemos. Vamos a ver, el Ecuador, los ecuatorianos, el mundo ha demostrado una enorme capacidad de resistir esta pandemia, todo lo que está implicado, con un profundo deseo de salir adelante. Sí, así es. La luz está al final del túnel. Si seguimos trabajando juntos, vamos a cruzar este túnel. Veo que usted en algunas ocasiones ha hablado en plural, en el sentido de nosotros. Nosotros debemos hacer tal o cual cosa. ¿Esto quiere decir que está cercano al gobierno o como ecuatoriano? Yo conozco al presidente Lasso, lo conozco durante muchos años. No soy miembro del gobierno, no vivo en el Ecuador, soy ecuatoriano, quiero mucho el Ecuador, viajo mucho al Ecuador, tengo aquí a mi familia. Es un país que me gusta mucho, y coincido con el presidente. Es un país que tiene mucho por avanzar, es un país que tiene mucho por crecer, pero sin lugar a dudas es un país que tiene enormes retos. La mayoría de los retos que tiene el Ecuador están en el sector público, que han sido reflejo, yo diría, de más o menos 18 años, 20 años de un mal manejo político. Entonces ahora tenemos la oportunidad de cambiar aquello que causó gran parte del problema para ir resolviendo los problemas. Y lo que dijo el presidente ayer, no lo vamos a resolver en 24 horas. Lo vamos a resolver si tenemos esa claridad. ¿Cómo hacerlo? Unámonos, aquellos que hemos estado en política, nos gusta la política, tenemos curiosidad política, por eso estamos escuchando este programa, pero queremos un país distinto. Eso fue lo que la gente dijo en las urnas. Esa oportunidad existe, esa oportunidad ha dado muestras de éxito en el plan de vacunación, y podemos continuar los demás retos que tiene el país en esa línea, cumplir esa oportunidad y no caer en los problemas que han caído otros países vecinos.